Hermanos y hermanas, hoy hablaremos de una de las historias más impactantes de las Escrituras, una narrativa que resuena por toda la eternidad, los ángeles caídos y su castigo en el infierno. ¿Qué llevó a los seres creados en perfección y gloria a desafiar al Creador? ¿Qué pasó después de su rebelión? Prepárate para una reflexión profunda y reveladora sobre el destino de estos ángeles. Antes de continuar, te pido que le des me gusta a este video y te suscribas al canal para no perderte contenido impactante como este. Desvelemos juntos los misterios de la palabra de Dios. La historia de los ángeles caídos comienza incluso antes de la creación del hombre. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 15, y Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 17, nos dan pistas sobre la rebelión de Lucifer, un querubín ungido que habitaba en la presencia de Dios. Estaba lleno de sabiduría y belleza, pero su corazón estaba lleno de orgullo. Lucifer deseó ser igual al Todopoderoso, declarando: «Ascenderé por encima de las nubes más altas, seré como el Altísimo». Isaías capítulo 14, versículo 14. Este deseo de exaltarse a sí mismo por encima de Dios fue el comienzo de su caída. La arrogancia de Lucifer lo llevó a convencer a un tercio de los ángeles para que se unieran a su causa. Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, nos habla de la estrella que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, en clara referencia a las huestes celestiales que lo seguían. Sin embargo, esta rebelión fue rápidamente aplastada. El arcángel Miguel, mencionado en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, dirigió las huestes celestiales fieles a Dios contra Lucifer y sus seguidores. Estos ángeles rebeldes fueron derrotados y expulsados del cielo, siendo arrojados a la tierra y posteriormente condenados al infierno. Con la caída, Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario, y los ángeles que lo seguían se convirtieron en demonios, seres espirituales que llegaron a personificar la oposición al plan divino. Judas capítulo 1 versículo 6 describe claramente la situación de estos ángeles. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propio dominio, los guardó en prisiones eternas, bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Este pasaje resalta la gravedad de su rebelión y la justicia de Dios al imponer un castigo tan severo. Estos seres, que alguna vez disfrutaron de la incomparable gloria de la presencia de Dios, fueron condenados a una profunda oscuridad, lejos de todo lo que alguna vez conocieron. Según Pedro, capítulo 2, versículo 4, refuerza este destino. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, entregándolos a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Esta verdad señala el hecho de que el juicio de Dios no es solo un asunto futuro, comenzó a ser ejecutado desde el momento de su expulsión del cielo. El castigo de los ángeles caídos es doble. Muchos de ellos fueron arrojados a prisiones espirituales, mantenidos en estado de reclusión hasta el juicio final. Sin embargo, algunos siguen prófugos y actúan como agentes del mal en la tierra. Estas entidades malignas tienen como objetivo principal destruir la creación de Dios, con especial atención al ser humano, quien fue creado a imagen y semejanza del Altísimo. Estas malas acciones se manifiestan de diferentes maneras, desde tentaciones individuales hasta manipulaciones en las estructuras sociales y culturales. No se puede subestimar la influencia de los ángeles caídos. Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las potestades de este siglo de oscuridad, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto nos alerta sobre la necesidad de una vigilancia constante y una vida espiritual activa.
Estos ángeles caídos son astutos y experimentados y utilizan estrategias de engaño y manipulación para alejar a la humanidad de Dios. Aún así, Dios no dejó a su creación en la indigencia. Él nos dio poderosas armas espirituales, como se describe en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 18. El yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Estas son nuestras defensas contra el ataque del maligno, y a través de ellas podemos mantenernos firmes. ¿Y tú, hermano mío, alguna vez te has detenido a reflexionar sobre la magnitud de esta lucha espiritual que enfrentamos a diario? Es imprescindible estar preparados, buscando en Dios la fuerza necesaria para resistir. Dale me gusta y comparte este video para que más personas sean alertadas de esta verdad y puedan fortalecerse en la fe. Desde el trágico episodio del Edén registrado en Génesis 3, los ángeles caídos han ejercido una influencia profunda y devastadora sobre la humanidad. Satanás, el líder de esta rebelión, disfrazado de serpiente astuta, engañó a Eva con hábiles mentiras, haciéndola cuestionar la bondad y la autoridad de Dios. Este acto no fue solo un intento de corromper al hombre, sino también un ataque directo a los propósitos divinos para su perfecta creación. Así, el pecado entró en el mundo, trayendo muerte y separación espiritual entre el hombre y Dios. La interferencia de los ángeles caídos no terminó ahí. En Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, encontramos un pasaje misterioso acerca de los hijos de Dios, que vieron la belleza de las hijas de los hombres y las tomaron por esposas. Muchos estudiosos interpretan a estos hijos de Dios como ángeles caídos, que, en su rebelión, traspasaron los límites establecidos por Dios, trayendo más corrupción al mundo. Este episodio fue tan grave que resultó en un juicio severo, el diluvio, mediante el cual Dios purificó la tierra, preservando solo a Noé y su familia como un remanente justo. Estos acontecimientos revelan un patrón. Los ángeles caídos buscan constantemente desviar a la humanidad del propósito para el que fue creada. Sus acciones resultan en caos, destrucción y separación de Dios. A pesar de esto, la intervención divina en el diluvio demuestra que el Señor no solo observa, sino que actúa para proteger y redimir su plan. Incluso cuando la humanidad parecía sumida en la oscuridad, Dios mantuvo su soberanía y misericordia. Hoy en día, los efectos de esta influencia maligna siguen siendo evidentes. Los ángeles caídos no solo promueven tentaciones, sino que también fomentan el engaño, la división y los ataques contra los principios divinos. Trabajan incansablemente para cegar los corazones y las mentes de las personas, alejándolas de la verdad de Dios y tratando de frustrar los planes del cielo. Sin embargo, no estamos indefensos. La palabra de Dios nos equipa para discernir y resistir los ataques del mal. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12 nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro. Esta batalla espiritual requiere de nuestra parte fe, vigilancia y obediencia. Hermanos, reconozcamos la gravedad de esta influencia y la necesidad de permanecer firmes en Cristo. Comparte este mensaje para que más personas comprendan la importancia de estar alerta contra las artimañas del enemigo y buscar refugio en el Señor, quien es nuestro escudo y fortaleza. La guerra espiritual no es solo una narrativa del pasado, es una realidad que enfrentamos todos los días. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las potestades de este siglo de oscuridad, contra fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales.
Esto nos recuerda que la batalla que libramos no es contra personas, sino contra entidades espirituales que actúan de manera invisible, influyendo en todo lo que nos rodea. Los ángeles caídos, guiados por Satanás, intentan constantemente desviar a los hijos de Dios del camino de la verdad, utilizando tentaciones disfrazadas, mentiras sutiles y sembrando divisiones entre los hermanos. Su influencia se extiende a todas las esferas de la vida humana, en nuestras decisiones personales, en las estructuras sociales que dan forma a nuestra cultura e incluso en naciones enteras, llevándolas a la confusión y el caos. Pero hermanos, hay una esperanza gloriosa. Jesucristo vino a este mundo para deshacer las obras del diablo. Primero a Juan capítulo 3 versículo 8. Su victoria decisiva en la cruz selló la derrota final de Satanás y sus seguidores. Colosenses capítulo 2 versículo 15 nos asegura: y despojando a los potestades y potestades, los puso en espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. El poder del mal ha sido derrotado, pero la batalla no ha terminado y se sigue librando en nuestra vida diaria. Esta guerra espiritual continúa hoy, y la buena noticia es que Dios nos ha dado armas poderosas para resistir al enemigo. Estamos llamados a mantenernos firmes en la fe, a vestirnos de la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 13, y a usar sabiamente nuestras herramientas espirituales. La oración constante, la meditación en la palabra de Dios y la comunión con nuestros hermanos y hermanas son instrumentos vitales para mantener nuestra victoria en Cristo. No estamos solos en esta lucha. Él es nuestro refugio y fortaleza, y con Él tenemos asegurada la victoria. Aunque los ángeles caídos continúan su lucha contra Dios y sus hijos, su destino final ya está irrevocablemente sellado. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 nos revela el juicio definitivo. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también fueron arrojados la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este juicio será eterno, sin posibilidad de escape, y marca el fin de la rebelión de Satanás y sus seguidores. Este lago de fuego, preparado desde el principio para el diablo y sus ángeles, Mateo capítulo 25, versículo 41, simboliza la justicia inmutable de Dios. No escaparán de su ira y su decisión de rebelarse contra su Creador tendrá consecuencias eternas. Este terrible destino sirve de advertencia no solo a los ángeles caídos, sino también a toda la humanidad. La justicia de Dios es incuestionable y el pecado, cualquiera que sea su forma, no quedará impune ante su tribunal. El juicio final de los ángeles caídos es un testimonio innegable de la soberanía y el poder de Dios. Él es el juez justo, y su justicia se manifestará en todo el universo, dejando claro que el mal no prevalecerá. Dios, en su infinita sabiduría y poder, mostrará a todos que Él es digno de confianza y respeto, y que su palabra y promesas se cumplen fielmente. Esta certeza del juicio venidero debería ser un poderoso recordatorio para nosotros. Sabemos que aunque el mal todavía tiene poder en este mundo, está derrotado y el fin de la historia ya está escrito. A nosotros, como hijos de Dios, esto debería motivarnos a vivir con una conciencia renovada de nuestra responsabilidad ante Dios. Debemos permanecer firmes en la fe, obedientes al Señor, sabiendo que el juez justo está detrás de todas las cosas y al final Él hará prevalecer la justicia. En medio de esta realidad espiritual de batalla constante, estamos llamados a estar vigilantes y firmes en la fe. Primero a Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9 nos advierte: Sed sobrios y velados. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe.
El enemigo siempre está al acecho, tratando de desviarnos de la verdad, y nuestra única defensa es estar alerta y preparados para resistir sus tentaciones. Los ángeles caídos tienen como objetivo alejarnos de Dios, sembrando confusión, duda y tentación en nuestros corazones. Sin embargo, tenemos poderosas armas espirituales a nuestra disposición para enfrentar el mal. Efesios capítulo 6, versículos 13 al 18, nos exhorta a ponernos la armadura de Dios, incluyendo el yelmo de la salvación, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Solo con esta armadura podremos resistir eficazmente los ataques del maligno y mantener nuestra integridad espiritual. Cada pieza de esta armadura es esencial. El yelmo de la salvación protege nuestra mente contra pensamientos destructivos. El escudo de la fe nos protege de las mentiras y ataques del enemigo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos da la autoridad para enfrentar y vencer el mal con la verdad. Cuando nos vestimos con estas armas espirituales, podemos permanecer firmes en Cristo, sabiendo que Él nos fortalece en todas las circunstancias. Y tú, hermano mío, ¿has fortalecido tu fe y buscado la protección divina? Recuerda que Dios nos ha llamado a ser más que vencedores y nos da todo lo que necesitamos para resistir al enemigo. Dale me gusta a este video y deja tu comentario, compartiendo cómo has enfrentado los desafíos espirituales en tu vida. Oremos unos por otros y mantengámonos firmes en la fe, sabiendo que el Señor está con nosotros en cada paso del camino. Mientras los ángeles caídos buscan destruir y corromper, los ángeles fieles al Señor continúan trabajando incansablemente a favor del pueblo de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 14 nos enseña que estos ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que heredarán la salvación. Son enviados por Dios para protegernos, guiarnos y fortalecernos en medio de las batallas espirituales. Estos ángeles no solo nos rodean de protección, sino que también combaten activamente las fuerzas del mal. Un ejemplo sorprendente de esto se encuentra en Daniel, capítulo 10, versículos 13 al 21, donde el ángel enviado a Daniel enfrenta la resistencia del príncipe de Persia, un espíritu maligno. La batalla fue tan intensa que solo la intervención del arcángel Miguel trajo la victoria y permitió que el mensaje de Dios llegara a Daniel. Esta historia revela la realidad de que la guerra espiritual es profunda, continua e invisible, pero también muestra que los ángeles de Dios están comprometidos a llevar a cabo su voluntad. Debemos confiar con fe y confianza en que Dios enviará a sus ángeles para protegernos y guiarnos, como se promete en el Salmo capítulo 91, versículo 11, porque a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Pero nuestra parte también es fundamental. Estamos llamados no solo a confiar, sino a orar y buscar continuamente la presencia de Dios, para que se haga su voluntad en nuestras vidas y para que, con la ayuda de los ángeles, podamos resistir las trampas del enemigo. Por lo tanto, al enfrentar dificultades espirituales, recordemos que no estamos solos. Dios está con nosotros y sus ángeles están a nuestro alrededor, listos para protegernos y ayudarnos a permanecer firmes en la fe. Nuestra confianza en su intervención y nuestra búsqueda constante de su voluntad son esenciales para que podamos vivir en victoria. Aunque los ángeles caídos ya no tienen la oportunidad de redimirse, la humanidad aún disfruta de la maravillosa oferta de la salvación en Cristo Jesús. Mientras los ángeles que se rebelaron contra Dios, bajo el liderazgo de Satanás, ya sellaron su destino, no pudiendo regresar, Judas capítulo 1 versículo 6, el ser humano tiene acceso a la gracia divina y a la posibilidad de reconciliarse con el Creador. Dios, en su infinita misericordia, envió a su único Hijo, Jesucristo,
para rescatar a la humanidad de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. En Juan capítulo 3, versículo 16, leemos sobre el amor inconmensurable de Dios. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección garantizaron la victoria sobre el pecado y la muerte, ofreciendo a todos los que se arrepienten y creen en Él la oportunidad de una nueva vida. Esta oferta de canje está disponible para todos. No importa cuán profundo sea el pecado o cuán lejos se haya alejado una persona de Dios. La gracia de Cristo es suficiente para perdonar y transformar. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la palabra de Dios nos recuerda: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se puede lograr con nuestras propias fuerzas, sino que es un regalo de Dios, dado a todos los que se arrepienten y confían plenamente en Jesucristo. La redención disponible para la humanidad es la mayor prueba del amor de Dios. No desea la condenación de nadie, sino que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Primero a Timoteo capítulo 2, versículo 4. Esta es una invitación abierta y gratuita, un llamado a todo aquel que quiera volver al Señor y vivir según su voluntad. Por tanto, hermanos, la oportunidad de la redención está ante nosotros cada día. Que respondamos a este llamado con fe y gratitud, sabiendo que en Cristo tenemos perdón, restauración y vida eterna. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, toma esa decisión hoy y experimenta el poder transformador de la gracia divina. Después de recibir la maravillosa oferta de la redención, somos llamados a vivir de una manera digna del Evangelio. La salvación no es solo un hecho aislado, sino el comienzo de una profunda transformación que debe reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida. En Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo nos exhorta: así que te ruego, preso en el Señor, que andes como es digno del llamamiento al que has sido llamado. Como seguidores de Cristo, no podemos mirar la salvación simplemente como un punto final, sino como el comienzo de un viaje constante de transformación y crecimiento espiritual. Vivir en obediencia a Dios no se limita a evitar el pecado, sino que implica una búsqueda activa para hacer su voluntad en todos los ámbitos de nuestra vida. Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 33, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Nuestra prioridad diaria debe ser vivir según los valores del reino de Dios, que son diferentes a los valores de este mundo. Debemos buscar la justicia, la misericordia y la verdad, confiando siempre en que Dios satisfará nuestras necesidades mientras seguimos su dirección. La obediencia a Cristo no es una carga, sino una fuente de verdadera libertad. Cuando obedecemos a Dios, ya no somos esclavos del pecado y sus consecuencias, sino que encontramos libertad para vivir según el propósito divino. La vida que Dios nos ofrece es una vida llena de paz, propósito y satisfacción duradera. Vivir para agradar a Dios, ser luz y sal en este mundo, trae un gozo que el mundo no puede ofrecer. Sin embargo, sabemos que este camino de obediencia no es fácil. Enfrentaremos desafíos, tentaciones y dificultades, pero es a través de estos momentos que Dios nos fortalece. La obediencia es recompensada con la presencia constante de Dios en nuestras vidas, con la paz que sobrepasa todo entendimiento y con la fuerza del Espíritu Santo, que nos permite vivir según su voluntad, incluso en las situaciones más difíciles. Esta obediencia trae una vida plena, donde cada acción refleja la gloria de Dios. Estamos llamados a ser la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14, y la sal de la tierra.
impactando el entorno que nos rodea con el poder transformador de Cristo. En cada paso, Él nos guía y sostiene, y mientras vivimos en obediencia, vemos su mano poderosa trabajando en nosotros y a través de nosotros, cumpliendo su plan perfecto para nuestras vidas. La redención que recibimos en Cristo no es algo que debamos guardar para nosotros mismos, sino un regalo que estamos llamados a compartir con el mundo. Jesús nos encargó clara y poderosamente predicar el Evangelio a todas las naciones. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Él dijo: «Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he dado». Estamos llamados a ser sus testigos, proclamando la buena nueva de salvación, llevando esperanza a un mundo perdido y sin rumbo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús refuerza esta misión diciendo: «Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo». Tierra. Este poder que recibimos del Espíritu Santo no es solo para nuestra vida personal, sino para ser un canal de transformación para quienes nos rodean. Dios nos permite ser mensajeros de su gracia, no solo con palabras, sino con actitudes que reflejan el carácter de Cristo. El compromiso de compartir el Evangelio va más allá de las palabras. Se manifiesta en nuestras acciones cotidianas. Vivimos como testigos vivos del poder transformador de Dios. La forma en que amamos a los demás, ayudamos a los necesitados, perdonamos a los ofensores y vivimos en santidad y verdad, sirve como reflejo de la redención que experimentamos. El mundo necesita ver en nosotros la diferencia que hace la redención. Cuando el mundo nos observa, debería ver la luz de Cristo brillando dentro de nosotros, atrayéndolos hacia el Salvador. Como dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, somos embajadores de Cristo, con la misión de reconciliar a los hombres con Dios. La misión de alcanzar a los perdidos es urgente. Cada día que pasa es una oportunidad divina para compartir la verdad que libera. El tiempo apremia y hay almas en juego. Por eso debemos vivir con propósito, buscando constantemente las oportunidades que Dios nos brinda para hablar de su amor, para ser su voz en medio de la oscuridad. No podemos permanecer en silencio ante la grandeza del Evangelio. Nuestro compromiso es llevar este mensaje a todo aquel que aún no conoce la gracia salvadora de Cristo. Si este video ha bendecido tu vida, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para recibir más contenido que fortalezca tu fe y te ayude a crecer en Cristo. Comparte este video con tus amigos, familiares y conocidos para que puedan alcanzar más vidas y conocer la increíble oferta de salvación que tenemos en Cristo Jesús. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias de todo corazón por tu infinito amor e inconmensurable misericordia. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para redimirnos, perdonar nuestros pecados y concedernos vida eterna. Señor, permítenos vivir de una manera digna de tu llamado, obedeciendo tu palabra y compartiendo incansablemente tu gracia con todos los que nos rodean. Fortalece nuestra fe y a través de tu Espíritu Santo, permítenos ser testigos vivos de tu poder transformador, impactando al mundo con tu amor. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, renovándonos cada día y manteniéndonos firmes en la fe. Que reflejemos tu luz y seamos instrumentos de tu plan divino en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y al despedirnos hoy, Señor, confiamos en que tú estás con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso de nuestro viaje para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Que Dios los bendiga poderosamente, brindándoles sabiduría, paz y fortaleza para continuar en su obra. Hasta el próximo vídeo. Y recuerda, siempre que lo necesites, Él está contigo.